Bien, hoy es 22 de septiembre del 2015, un precioso día de, el final del otoño y principio del invierno. Y ahí os presento al Morganucodon, precursor de los primates. Semimonos, monos, antropoides, Lucy, que es un Australopithecus afarensis, y el Australopithecus africanus, y luego ya pasamos al Homo erectus. En este periodo, es decir, en el periodo entre el año 4 millones y hasta que llega el Homo erectus, ese periodo es el periodo de los semimonos, es decir, de los que tienen cosas de mono y tienen cosas de hombre. Pues eso, ahí está lo que Darwin empezó llamando, aquí lo tenemos, en un libro que escribió en el 1809. Darwin nace en el 1809 y el origen de las especies lo escribe en 1859. ¿Qué es? Y hace una teoría, la teoría de la evolución, que es esa de la vida sobre la Tierra se originó probablemente a partir de sustancias químicas disueltas en el océano. Desde estos sencillos comienzos, la vida se ha desarrollado gradualmente hacia muchas formas diferentes. Todos los seres vivos cambian cuando una generación sucede a otra. Este proceso se llama evolución. Bien, pues vosotros habéis oído decir que al pobre Darwin le comparaban con un mono, le ponían como un mono. Es decir, y Darwin no es que dijera que el hombre desciende del mono, no. Lo que Darwin consideraba en su teoría de la evolución es que tanto los humanos como los bonobos, como los gorilas, como los orangutanes tienen un origen común. Y ese origen común es que hace más o menos 200 millones de años aparece un animalito que se llama el Megazostrodon. Y como os ponía al principio de la imagen del capítulo 3, ese animalito es el precursor de los primates. Y nosotros vamos a mirar la evolución de los semimonos hasta el hombre de Cromañón, que mirad qué guapo lo pintan, que somos nosotros, el Homo sapiens sapiens. Porque
en este periodo de Australopithecus había muchos Australopithecus, o bueno, por lo menos unos cuantos caminando sobre la Tierra, es decir, animales que eran medio monos y medio hombres, tenían cosas de monos y tenían cosas de hombres. Pero por el momento lo dejamos ahí. Vamos a volver a lo que era el tiempo, la línea del tiempo, y intentar pues ver toda la historia del universo. Bien. Pues, y para ello yo considero que el tiempo es como una flecha. En un momento es lanzada y va caminando, caminando, caminando hasta que llega al día de hoy, siglo XXI, 22 de septiembre. Si vamos con la flecha hacia atrás, pues ya os lo conté. Aquí nosotros tenemos el siglo I, no el siglo I, el año 1, y consideramos que el siglo I es desde el año 1 hasta el 100. El siglo II es desde el 1001 hasta el 200. Por eso no he puesto el año 0, porque nos complica la vida. El 0 es un número complicado, muy interesante, pero nos complica la vida. Si nos vamos para atrás, pues aquí llegamos al 70.000, al 100.000. Vamos a poner bien las pizarras. Al 100.000 seguimos para atrás, seguimos para atrás. Y aquí, en el Museo Geominero, que está en la calle Río Rosas de Madrid, me dieron este cuadro que pues es muy interesante a mi punto de vista, porque nos cuenta toda la historia de la vida en la Tierra. Como veis, lo hemos dividido en muchos periodos. En esto, el periodo terciario y cuaternario, en el terciario, pues es muy para atrás. Pero en el cuaternario empezamos a contarlo desde 2 millones de años atrás, hasta los 100.000, hasta los 10.000 años. 10.000 años. Y los llamamos de dos maneras, el Pleistoceno y el Holoceno. Bueno, en el Pleistoceno es, digamos, cuando el hombre evoluciona, cuando encuentra el fuego, cuando ya termina siendo Homo erectus. Y el Holoceno es toda la parte cultural, cuando ya se quedan cerca de algún río, como ocurre en el Nilo, y entonces se forma Egipto o Mesopotamia o lo que hoy es el Medio Oriente. Y también al lado de otro río, el río Amarillo, pues se crea una cultura que es la China, y alrededor del Ganges, en la India, pues se crea otra cultura. Pues todo eso, es decir, cuando el hombre aprende a escribir, aprende a hacer ciudades enormes, le llamamos Holoceno. Seguimos para atrás, porque hay una gran división. El eón fanerozoico. Llamar una cosa eón significa ale, que son años ahí para. El eón fanerozoico, o tiempo de vida aparente, significa eso, o más o menos, y incluye los últimos 570 millones de años. 570 millones de años. Es decir, que si nosotros nos vamos a cuando empieza el eón fanerozoico, pues
podemos considerarlo que, como hemos dicho, tiempo de vida aparente, los primeros organismos multicelulares. Bien, si seguimos para atrás, hay un supereón precámbrico, que es desde menos 570 millones, más para atrás, hasta menos 5.000 millones. Y vosotros diréis, ¿por qué eligen esos 5.000 millones de años? Porque parece ser que por ese momento, pues nace el sistema solar. Sale el Sol, luego después termina sobre el 4.550 millones de años atrás la Tierra, un poquito después sale la Luna o se origina la Luna, y si seguimos más para atrás, pues llegamos a lo que hemos llamado la gran explosión. La gran explosión es el Big Bang. Y acordaros que pusimos dos cosas. Comparamos los 15.000 millones de años, que es cuando se considera que empieza el universo, que se expande y se expande y se expande, y todavía se está expandiendo. Y si miramos en alguna noche así al cielo, sin contaminación lumínica, pues indudablemente vemos una franja así medio más blancuzca en el cielo, que son un montón de estrellas. A ese montón de estrellas los griegos, bueno, le llamaron Vía Láctea. La Vía Láctea, para los hombres de hoy, no es más que la galaxia donde en un lugarcito, ahí en un pico, en una motita de ese millón de estrellas o millones de estrellas, está la Tierra y estamos nosotros. La moraleja es que si lanzamos una flecha de aquí, 15.000 millones de años, y avanzamos con la flecha, llegaremos hasta la actualidad, siglo XXI. Y como veis, he empezado el siglo XXI en el 2001 y lo he puesto hasta el 2100. Eso del tiempo puede tener muchas leyendas. Yo he considerado el tiempo como una flecha que empieza y ahora mismo está en el aire, y llegará un momento que digan o que dicen que se va a acabar el universo. Y volvemos siempre a lo mismo. Hay discusiones por todos lados, porque los científicos no son ajenos a la soberbia. La envidia, la codicia, el oportunismo, el apresuramiento o la mentira. Es decir, que tienen todas las virtudes y las no virtudes del ser humano. Por ejemplo, la tecnología médica actual abunda en procedimientos y fármacos de dudosa efectividad. El uso del factor PSA en urología o la aprobación de nuevas drogas que resultan ser menos eficientes que otras en existencia y mucho más baratas. En otras áreas la situación es peor, por ejemplo, en economía y educación, donde aplicaciones basadas en teorías deleznables se institucionalizan impunemente.
Una obligación de la prensa sería, debe ser, y del público, es educar, ayudar, descubrir fraudes en los centros de actividad científica y tecnológica. Pero eso sería meternos en muchas historias, más de las historias que cuento. A ver dónde me quedo. Voy a terminar la historia de hoy intentando ver bien la comparación que hay cuando empieza el Big Bang, es decir, en el primer segundo del universo, y vamos a poner al lado el primer segundo del año cósmico. El primer segundo del universo son 15.000 millones de años atrás. Es decir, que si hubiera ya existido la Tierra y el Sol, la Tierra habría dado desde ese momento hasta hoy 15.000 millones de vueltas alrededor del Sol. Claro, vuelvo a decir, en el supuesto de que existieran el Sol y la Tierra, que no era así. Es decir, la Tierra aparece sobre el 12 de septiembre, sobre cuando ya quedan, el universo ha funcionado todos estos meses y aquí empieza la Tierra. Y nosotros a ese momento pues les llamamos el supereón precámbrico. Veamos otra vez, volvemos a la Tierra. Si un año cósmico son 15.000 millones de años geológicos, 12 meses son los 15.000 millones de años y un mes son 1.250 millones de años. Quiero decir que si volvemos al primer segundo del universo, estamos aquí. Por un lado, estamos en menos 15.000 millones de años. Y por otro lado, es enero del año cósmico. En el momento que pasamos enero, ya hemos gastado, por decirlo de alguna manera, pues los 1.250 millones de años. Es decir, estaríamos en el 13.750 millones de años atrás. Cuando pasemos febrero estaremos en el 12.500 millones de años atrás. Así, lo mismo para marzo, lo mismo para abril, lo mismo para mayo, lo mismo para junio, para julio, para agosto. Y justo aquí, entre agosto y septiembre, es decir, daos cuenta de que han pasado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 meses. Pues justo aquí, entre agosto y septiembre, que aproximadamente es el año, son 5 millones de años atrás, empieza se crea el sistema solar. Es decir, al poco tiempo va a aparecer la Tierra,